Gloria a Dios. Una vez más les damos la bienvenida a cada uno de ustedes aquí en el estudio Aposento Alto. Dios les bendiga. Gracias a Dios le damos porque nos permite llegar nuevamente a donde usted se encuentre. Bienvenido, hermano Miguel, muy buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes, hermano. Bien, gracias a Dios, pues que nos permite estar nuevamente aquí y poder compartir la palabra, pues por los que nos ven por medio de Facebook, YouTube, y que nos envíen sus comentarios, peticiones. Sí, es cierto, es muy importante. Exacto. Pues que venga, es una bendición de nuevo continuar con esto. Y antes de iniciar, ¿qué le parece si oramos? Le damos gracias al Señor porque nos permite estar aquí en este lugar para poder hablar un poco de las cosas de Dios. Amén. Amén. Cerremos nuestros ojos. Padre, te damos gracias en esta hora porque nos permites estar de nuevo hablando de tus verdades, de tu palabra, Señor. Te damos gracias porque has sido bueno con nosotros. Te bendecimos en esta hora, te damos gracias. También bendecimos a las personas que nos están siguiendo en esta hora a través de las redes sociales y a través de la radio en línea. Señor, por favor, te pedimos que los bendigas y que puedas hablarnos a nuestro ser completo, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Seguimos hablando de las ataduras del cuerpo, de lo que estamos hablando en el programa anterior. Habíamos hablado de Sansón y también del caminar. Habíamos hablado, cuando hablábamos de Sansón, estábamos hablando de las obras, cómo él fue atado, y también lo que nos habla Salmos 105, verso 18, que nos habla de los pies, refiriéndose al caminar, por todo lo que hizo Dios con Israel, tantas cosas. Y también estábamos hablando anteriormente sobre el cuello, hablando de la humildad, ¿no? Pero ahora vamos a tomar el versículo de Marcos capítulo 7, verso 35, hablando específicamente de la lengua, el hablar, ¿verdad? ¿Qué le parece, hermano? Si nos ayuda ahí con Marcos capítulo 7, verso 35. Amén. Al instante se abrieron sus oídos y desapareció el impedimento de su lengua y hablaba con claridad. De lo que estamos hablando, oiga lo que dice, y al instante se abrió sus oídos, pero aquí está hablando también de otras cosas, y desapareció el impedimento de su lengua y hablaba con claridad. Una de las cosas que Dios quiere con nosotros es desatarnos del hablar, y lo que necesitamos para hablar, cuando hablamos de claridad, estamos hablando de hablar cosas buenas, ¿verdad? Cosas buenas que nos ayudan a nosotros a hablar de las cosas prácticamente. Hay un versículo en la Biblia que menciona, dice, si entre sacares lo vil de lo menospreciado, dice, yo te haré mi boca, dice el Señor. Y una de esas cosas que Dios quiere con nosotros es desatar, porque a veces estamos perdiendo mucho más el tiempo en lo que pasa en el trabajo, pero de las cosas que nos benefician más, muy poco hablamos. Y una de las cosas que también nos habla la Biblia dice que
cuando nosotros nos reunamos, ¿qué es lo que hablamos? O sea, hablamos sabiduría, ¿qué hablamos? Hablamos alabanzas, dicen salmos. Entonces, eso es de las cosas. ¿A qué no, cuando nos reunimos, qué es lo que hablamos? O solo hablamos de las cosas materiales del mundo y pues no es que sea malo, o sea, podemos comentar cómo le fue el día de hoy o de compartir experiencias en nuestro trabajo, eso no es malo, pero lo malo es que nos hemos olvidado de las cosas buenas que son de la que Dios nos dice que nosotros cada vez que nos reunamos hablamos cosas buenas, salmos, sabiduría, pero dejamos muchas veces por eso, por un lado, sino que más le damos a nuestro interés el día de hoy es el qué carro tiene, qué construyó, qué ropa tiene, o sea, cosas que no es que sean malas, pero le damos más prioridad. Y eso es lo que nos ha... Y una de las cosas que Dios quiere que nosotros aprendamos es hablar de las cosas del reino de Dios. Prácticamente, mire, hoy en día casi hablamos de noticias y aunque a través de lo que está pasando en el mundo son señales que pronto vienen, pero nos enfatizamos más en eso y nos olvidamos de las promesas de lo que Dios quiere que nosotros hablemos. Por ejemplo, el día de hoy que estamos hablando de las cosas de Dios, yo creo que es una de las mejores inversiones que podemos hacer para tomarnos el tiempo, para hablar de eso, de las cosas que hacen que nuestra alma sea libre, cosas que sí traen bendición para nosotros. Y eso es lo que muchas veces nosotros lo que hacemos es de que hablamos de cosas que no tienen tanta importancia como las cosas espirituales. Y una de las cosas que estábamos hablando sobre de ¿cómo se llama de los tiempos que todo ser humano vive, y estábamos hablando de 5 de ellos, pero también estábamos hablando de la crianza, estamos hablando de los patrones o hábitos que nosotros se repiten muchas veces porque pues fuimos criados malos, la concepción desde que en la que fuimos nosotros, valga la redundancia, concebidos, no fue la correcta, y esos son los problemas que reflejan nuestro cuerpo, el problema que hay en nuestra alma. Y una de las cosas que Dios nos ha llamado, dice un versículo, una palabra, a libertad nos ha llamado, no a esclavitud. Y pensando en eso, entonces decimos, no, necesitamos nosotros andar correctamente, pero nunca vamos a saber si tenemos esos problemas si no sabemos cómo el diablo nos contamina. Y para uno de esos versículos queremos quizá ir a Primera de Pedro, capítulo 2, verso 11, porque necesitamos saber cómo el diablo trabaja para poder nosotros batallar contra esas dificultades que tenemos, esas ataduras, romper esas ataduras que tenemos. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 11. Amén. Si lo puede leer. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 11. Queridos amigos, ya que son extranjeros y residentes temporales, les advierto que se alejen de los deseos mundanos que luchan contra el alma. Mire lo que dice dice, amados os ruego, dice, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra nuestra alma. Una de esas pasiones son prácticamente cosas que fueron heredadas en nuestros genes, y a veces nos asustamos como personas y decimos, ¿cómo puede ser que yo hice eso? Un ejemplo de David, él mismo se arrepintió, pero se arrepintió
de todo corazón después de lo que pasó, que mató al esposo de uno de sus mató a un su soldado por quedarse con su esposa. Pero lo sorprendente es de dónde, por qué, si en la Biblia él lo llama conforme al corazón, luego llama hasta incluso el príncipe, hasta lo menciona como padre de Jesús, porque dice, lo menciona mucho como padre de Jesús. Entonces uno lo que viene a entender, ¿cómo puede ser que un siervo a la talla de David pudo hacer esa clase de situaciones? Son cosas que no, desde que fuimos concebidos nos traen ese problema. Fuimos contaminados nuestros sentidos, nuestros genes, nuestra mente y hasta nuestra forma de ser, nuestro cuerpo. Entonces eso es lo que nosotros, por lo que dice aquí en primera de Pedro, dice: amados, os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de las pasiones. O sea, que aún siendo cristianos, eso es lo que debemos de entender, que tenemos que despojarnos de esa clase de pasiones que no son agradables al Señor, pero ¿de dónde vinieron? Esa es la interrogancia, la interrogante de ¿por qué tengo yo eso? Si soy nacido de nuevo, si soy hijo de Dios, sí, pero ¿por qué tengo? Porque fuimos contaminados, y eso es lo que podemos. Pero también fíjese que me sorprende otro versículo que está bien interesante. ¿Por qué lo dice? Vamos a ir a un versículo aquí, vamos a ir a Efesios, si podemos ir a Efesios capítulo 6, verso 11, si lo puede leer. 6:11. Sí, Efesios capítulo 6, Amén. verso 11. Protéjense con toda armadura que Dios les ha dado, para que puedan estar firmes contra los engaños del diablo. Pero imagínense, entonces quiere decir que el diablo nos engaña. Y una de esas mete engaño en nuestros genes, mete engaño en nuestra mente. Aquí dice, miren lo que dice aquí, dice: revestidos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas, las insidias, dice aquí, del diablo. Pero cuando vamos ¿cómo se llama a ver qué es lo que dice con eso de vestidos con la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas? Mire, cuando dice acechanzas, ahorita le vamos dice acechanza, dice artimaña, dice de error. O sea, prácticamente nuestros sentidos han sido engañados a través desde que fuimos contaminados. O sea, nuestros padres nos enseñaron una forma de vivir, nuestros padres nos concibieron de una forma incorrecta, y eso es lo que está demostrando nuestro ser. Se está reflejando la contaminación que tenemos. O sea, no se va a dar rápido, sino que con el tiempo. Y eso es una de las cosas que uno debe de luchar como cristiano. Hoy en día, luchar contra tantas ataduras que no nos dejan ser libres, que por ejemplo, hasta incluso Pablo decía: lo que yo quiero hacer, no lo hago, y lo que no quiero hacer, resulto haciéndolo. Entonces, pero también él dice: ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Pero ¿por qué? ¿Cómo así cuerpo de pecado? Entonces él trae, o sea, no solo es pecado provocado por nosotros, sino que provocado por nuestros antepasados. Pero vamos un poquito más atrás todavía. La Biblia dice de que por naturaleza, dice la Biblia, el hombre siempre tiende a lo malo por naturaleza. O sea, en otras palabras, nuestra generación que fue antepasada, hablamos de Adán y Eva, se contaminaron. Eran los primeros que habitaban donde prácticamente cuando hizo el Dios al hombre, a esta creación, nosotros, hombre y mujer, se contaminaron y permitieron que el diablo entrara. Y desde ahí empezó a venir la contaminación. O sea,
Pero vino alguien, o sea, ese primer Adán nos trajo contaminación, pero ya el segundo Adán, que se refiere a Jesucristo, Amén. nos trajo libertad. Por eso, a través de que nosotros participamos de la sangre de Cristo en la Santa Cena, lo estamos haciendo simbólico. Es una de las cosas que Él dice en la palabra. Dice, y no dejen de practicar esto hasta que yo regrese. Refiriéndose a la Santa Cena. ¿Por qué? Porque hay algo que lo que está haciendo cuando nosotros participamos con fe, estamos cambiando nuestra genética y volviendo como Él nos creó como al principio, pero no como al principio de Adán y Eva, que donde se condenaron, sino que antes de que pecaran, como Dios los había creado a ellos. Así tendríamos que ser. Entonces, eso es lo que va a pasar. De una de las formas de poder ser libre es participar. Mucha gente tiene ignorancia de que es un rito religioso, y no es, sino que es algo que Dios nos ordena como cristianos participar. ¿Por qué? Porque eso lo que va a hacer, va a cambiar nuestros genes que fueron contaminados a que nuestra genética sea santa. Sí, porque cuando participamos, entonces está entrando Él en nosotros, o sea, la genética divina. Pero si nosotros no sabemos que esto nos trae bendición a la Santa Cena, entonces lo vamos a dejar. Yo espero los que nos estén viendo, si son cristianos nacidos de nuevo, no dejen de participar en la Santa Cena, porque eso lo que está haciendo es que les está cambiando su genética y prácticamente hacer las cosas que Dios demanda a nosotros. O sea, que ya no sea un complicado, porque honestamente Pablo por algo decía, ¿quién me librará de este cuerpo? Porque él sabía que era complicado, todos los días batallaba. Pero si nosotros le ponemos fe a lo que es participar en la Santa Cena, recuérdese que por fe todas las cosas fueron creadas. O sea, todas las cosas que vemos es por la fe. Amén. Todo lo que vemos es por fe. Lo que vivimos, todo lo que hacemos es por fe. O sea, el hombre vive por fe, pero por tanta mentira que le ha metido el diablo en la cabeza, en nuestra mente, que nos ha contaminado antes de que naciéramos. O sea, o sea, uno de los conceptos malos que tiene el hombre, dice, el que vive por fe, o es pastor, o cualquier otra cosa, o sacerdote, va, porque pero nada que ver, va, pero dicen, el que vive por fe, no, todos vivimos por fe. Es que si no confiáramos en el Señor, si Dios no fuera bueno con nosotros, en la misma palabra dice que Él hizo de las cosas de las que no se veían, que se veían, o sea, de las que no existían, son las que existen ahorita. Lo más real no es esto. Lo que vemos. Entonces, pero es interesante esto y queremos entonces dejarlo ahí por un momento. Vamos a ir a una pausa y queremos que usted nos dé un like para saber, mándenos un mensajito para saber dónde se encuentra y si necesita también oración y apoyo. Regresamos en un ratito. Dios les bendiga. Amén. Amén, estamos de regreso, amigos y hermanos que nos ven. Está tan interesante todo esto que una de las cosas que nosotros debemos, como nosotros que estamos aquí hablando de las cosas de Dios, es pedir también igual nosotros revisar en nuestra alma, porque las cosas que hacen que nosotros seamos como somos, que nuestros frutos, quizá todavía hay frutos de pecado, frutos de mentira, frutos de miedo, frutos que se dan en nuestra alma. Una de las cosas, recuérdense que nosotros fue contaminada nuestra mente, nuestra memoria, nuestra imaginación. O sea, cuando nuestra mente está contaminada, imaginamos siempre lo peor.
y eso es lo que debemos de librarnos, pues, porque lo que nosotros, uno de los que me sorprende, hablando de Job, dice, pero oiga lo que dice, me sorprende hablando sobre la contaminación de la mente, dice de que a lo que yo le temía, eso me sobrevino, dice Job. Entonces, fue contaminado ese nuestro ser, que nosotros nos imaginamos lo peor. Y cuando ve, y es cierto, cuando usted le tiene temor a algo, usted le abre las puertas. Científicamente hablando, cuando hay temor en nosotros, es increíble, pero estamos también como que expuestos a enfermedades. Y eso no lo estoy diciendo así, sino porque lo diga nada más, sino que lo pueden buscar. Hoy en día Google todo lo sabe, dicen las personas, ahí puede ir. Pero cuando usted tiene miedo, sus defensas del cuerpo bajan y está más propenso a que una enfermedad, o sea, por causa del miedo, una enfermedad. Mucha gente vive así como que enferma por el miedo, por el qué va a pasar mañana, o sea, vive estresada, vive preocupada, y eso lo que hace, deja uno de comer y empieza a pensar en el futuro y que no he hecho nada, quizás hasta incluso dice, no tengo mi casa, no tengo nada, y cuando ya sea viejo, ¿qué voy a hacer? ¿Dónde me voy a morir? Está pensando lo peor. Entonces pierde la oportunidad de vivir la vida. Pierde la paz, pierde la tranquilidad, y eso lo que hace que viene a que sus defensas, o sea, no solo en el alma, no solo en la mente, sino que ya en su físico, en su cuerpo, empieza a abrirle puertas a enfermedades. Y que resulta uno, ya no es, o sea, que por el miedo. El ejemplo más visto que no me dejarán mentir, es lo que pasó con el COVID. Mucha gente, por ejemplo, los gobiernos, porque lo hicieron a propósito, pero mucha gente se murió por miedo, no porque estaba enfermo. Y así es lo que pasa. Entonces, ¿qué es lo que viene a hacer el diablo? Que nuestra imaginación contamina nuestra mente. Y nuestra imaginación, nuestro intelecto. Y otra de las cosas, nuestra voluntad. O sea, es lo que le decía de Pablo. Lo que yo quiero hacer, o sea, mi voluntad, lo que yo quiero hacer es un error. En otras palabras, mi voluntad está contaminada. Porque yo estoy pensando algo aquí en la mente, pero mi cuerpo no responde y resulto haciendo cosas o hablando cosas. Eso es lo que pasó. Entonces, una de las cosas sería bueno el por qué, pero también antes de que pasemos al otro versículo, también las emociones. Las emociones fue nuestra alma, en otras palabras, fue contaminada. Entonces, sería bueno que vayamos ¿qué le parece si vamos a 2 de Corintios, hermano Miguelito, capítulo 2, verso 11? Amén. Si lo puede leer, hermano. Para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus planes. Imagínense, tiene algo que decirnos, hermano Miguel. Así que díganos su opinión sobre ese versículo. Sobre el versículo para que no tomen, no ignorando sus planes, o sea, como por ejemplo hoy en día, pues lo que muchos, pues bueno, a todos, casi la mayoría tenemos al alcance uno de estas cosas. Entonces a veces por medio de estos van invadiendo, bueno, la mente de lo que vemos o de lo que oímos. Entonces ahí uno va abriendo una puerta. Sí, y otra de las cosas que cuando dice aquí que nosotros no debemos de ignorar sus ardides, dice aquí, pero en otra, eso de ardides se dice el pensamiento del diablo. ¿Cuál es el pensamiento para cómo atacarnos? Pero también significa sentido.
entendimiento y maquinación. Entonces, una de las cosas que nos recomienda a Dios a través de su palabra es de que no debemos de ignorar cómo Él trabaja y cómo Él ha trabajado. Por ejemplo, si vemos lo que les pasó a Adán y a Eva en el huerto, ¿cómo les engañó? ¿Cómo astutamente Él engañó a Eva? Distorsionando la palabra. Distorsionando. Pero imagínense, entonces lo que nosotros como cristianos no debemos de ignorar, cómo actuó y cómo va a actuar a través de la palabra. Porque si nosotros vivimos en esa ignorancia de que cómo trabaja en nuestro enemigo, que el Señor lo reprenda, vamos a tener serios daños y ahí sí estaríamos nosotros corriendo riesgo. Entonces, lo que dice Pablo, que yo en el último tiempo pierda esa salvación, que en vez de ser probado, voy a ser reprobado después de tanto que hablé de Cristo, que venía Cristo, y al final, a eso, o sea, cuando nosotros tenemos, si no rompemos esas ataduras, ese es el riesgo que nosotros corremos de quedarnos. De ser descalificados también. De ser descalificados. Esa es una de las cosas que debemos de tener. Por eso dice la Biblia que nosotros debemos de cuidar la salvación. No debemos de perdernos. Él nos enfatiza mucho, pero las vamos a perder si nosotros no rompemos todas esas ataduras que hay. O sea, cuando nosotros le pusimos las ataduras del cuerpo, es el reflejo de cómo está nuestra alma. O sea, si tenemos malas costumbres, si tenemos, somos enojados, si somos mal pensados, o tenemos por el otro lado miedo, o si somos muy arrebatados, o celosos, o sea, un montón de situaciones que vienen. Ese es el reflejo de nuestra alma. Si nosotros no logramos combatir eso, corremos el riesgo de perder tan grande salvación como lo dice la Biblia. Y eso no nos podemos dar el lujo, porque pues, hoy en día la sociedad, el mundo, pinta al diablo con cola. El diablo no es así. El diablo no es así. La Biblia la misma Biblia dice de que fue un ser creado a la perfección. Y él sigue así con esa imagen, pero ya no es perfecto. Ese sí perfecto. Él sigue con la imagen esa, pero es hermoso a los ojos humanos, pero ya a los ojos de Dios, a los ojos espirituales, es el diablo, por eso el mismo y una de las cosas, eso es lo que el diablo nunca le va a poner, nunca se le va se le va a aparecer con cola, como es el concepto que por mucho tiempo el mundo nos ha hecho. Como nos pintan. Como nos lo pintan. Entonces, una de las cosas, eso es lo que debemos de pedirle a Dios, por el cual nosotros estamos hablando, de que la Biblia también nos menciona, dice, de que nosotros debemos ser rápidos como la serpiente, pero mansos como la paloma. Y eso nos hace ver de que tenemos que ser más astutos que Él. Cómo trabaja, cómo maquina, cómo hace caer a los hijos de Dios. Eso no lo debemos de ignorar. Si nosotros ignoramos eso, entonces sí vamos a tener graves problemas. Desde el momento que dejamos esa ignorancia de ver cómo actúa nuestro enemigo, vamos nosotros a librar esas batallas, vamos a romper esas ataduras, vamos a ver un día nosotros, como dice, se va a cumplir lo que dice la palabra, de que la senda del justo es como la luz de la aurora que va de aumento hasta que el día es perfecto. O sea, tenemos un concepto como seres humanos de esta tierra, y hasta incluso entre cristianos dice, santo solo Dios, pero la Biblia dice, Él mismo nos dice, sed santos porque yo soy santo. O sea, ese concepto malo o esa forma de pensar malo, pues el único que la pudo contaminar fue el diablo con su pensamiento.
¿Cómo vas a ser santo si solo Dios es santo? ¿Cómo vas a ser santo si tú pecas? La misma Biblia dice, hijitos, dice, si pecan, abogado tiene para con Dios. Pero no está diciendo, le está dando libertad al pecado. En otras palabras, no nos está Para diciendo, tomar libertad y... seamos libertinos, no. Él está diciendo, si el pecado nos alcanza, para eso estoy yo, para abogar con Dios por ustedes. Pero es muy diferente a que nosotros estemos tras del pecado. Pues ahí ya no va a haber, así ya no va a valer la abogacía de Dios, de Jesucristo con Dios, porque no, ya no va a tener eso, pero sí lo que les queremos decir, lo que le queremos trasladar a amigos, hermanos que nos escuchan, es de que luchemos por no perder nuestra salvación. Que esas ataduras lo que van a provocar en nosotros es perder nuestra salvación. Y es lo que Dios nos dice, que nosotros debemos de no ignorar cómo el diablo nos hace caer, cómo el diablo desde dónde nos contaminó y hace que todavía tengamos problemas en nuestra alma y se reflejen en nuestro cuerpo. Hermano Miguelito, si vamos a otro pasaje, y estamos hablando de las ataduras. Estábamos hablando Marcos, pero podemos ir a Lucas, de Lucas capítulo 13, verso 11. Amén. ¿Sí lo puede leer? Y había allí una mujer que durante 18 años había tenido una enfermedad causada por un espíritu. Estaba encorvada y de ninguna manera se podía enderezar. Sí, y me sorprendió porque dice aquí, bueno, esta es otra versión, la voy a leer, ya que la que nos leó el hermano Miguel, dice, y había ahí una mujer que durante 18 años había tenido una enfermedad causada por un espíritu. Oye, estaba encorvada y de ninguna manera se podía enderezar. Cuando vamos ver eso de enderezar, oiga lo que dice, erguirse, enderezar. Una de las cosas, entendiéndolo así con vocablo común, es de que nunca eran rectos todos sus caminos. Y eso es lo que pasa muchas veces en nosotros, que nuestra alma está tan contaminada que hace que no permanezcamos en los caminos del Señor y nunca somos prósperos. Hay mucha gente que dice, no, para ser como cristianos como ellos, mejor sigo en mi religión o sigo sin buscar a Dios. Pero ellos lo mencionan muchas veces eso por ignorancia, porque el otro también, como cristianos, no hemos buscado a través de la palabra, no hemos sabido cómo el diablo es como el que trabaja para poder combatir esas artimañas de él. No nos ha despertado ese interés. Hemos como que vivimos la vida cómoda y pues voy a la iglesia, regreso, recibo mi prédica, me regreso y tranquilo, no pasó nada. Pero no es así. En la vida del cristiano no tiene que ser así, sino que al contrario, debemos aprender a meditar, a buscar a Dios en la palabra. Y cuando dice aquí enfermedad sobre esto, dice, aquí lo vamos a enfermedad aquí, dice debilidad, débil, dice debilidad, enfermedad, enfermo. Una de las cosas que el diablo quiere que nosotros permanezcamos es que permanezcamos débiles para poder él llevar a cabo su propósito de destrucción, de enfermedad, de desesperación, a través de todo eso, para lograr su propósito. ¿Cuál es su propósito si la Biblia dice de que el diablo no vino sino matar, robar y destruir? Ese es su propósito del diablo. Por eso es de que aquí lo que dice sobre la enfermedad, dice débil. Que esté débil para no combatir con el enemigo. Eso es lo que él quiere para llevar a cabo.
Y una de las cosas que sí necesitamos es nosotros fortalecernos a través de la palabra, fortalecernos en el conocimiento. Lo que trae el conocimiento trae libertad, o sea, no trae otra cosa. Y eso es lo que va a hacer de que nosotros vamos a empezar a meditar en la palabra, y eso nos va a hacer entender cómo el diablo trabaja. Y si logramos nosotros hacer eso, nosotros ya logramos una gran bendición. Amén. Amén. No sé si tiene algún otro versículo por ahí. En la Nueva Traducción Viviente dice, bueno, hablando de Jesús, vio a una mujer que estaba lisiada a causa de un espíritu maligno. Vemos esto cuando habla de lisiado, como ejemplo lo que vemos en la misma palabra si no estoy mal, yo creo que es cuando habla de Mefiboset, que estaba lisiado a los pies, o sea, no podía caminar. O sea, lo que decías hace rato, lo dejaba ir, pero ahí estás bien, no necesitas más. O sea, no lo dejaba avanzar, no lo dejaba, como dice la palabra, que no solo es caminar, sino que también hasta correr. Y ya cuando vamos a hablar, es ya cuando viene el Señor. Sí. Y otra de las cosas, mire, cuando hablamos de la mente, si se recuerda, tal vez recordando un poquito sobre eso de Mefiboset, cuando le dicen que el rey lo mandó a llamar, pero su pensamiento de Mefiboset no fue de que el rey lo quería para honrarlo, sino que su pensamiento era otro, no era el correcto. Sí, porque como por ejemplo en la época de los reyes, solo había dos cosas, para matarlo o para ponerlo en honor, para darle honor. Sí. Y su pensar de él en ese momento le entró temor, ¿para qué me quiere el rey? Entonces, como estamos hablando de la contaminación, las ataduras de nuestro cuerpo, es que nuestra mente fue contaminada, y es por eso que tenemos ataduras. Quiero decirles de que es una bendición platicar sobre esto, hermano Miguelito, sobre las personas que nos ven. Y pues, no lastimosamente, las cosas de Dios son infinitas y nos llevan. Nosotros lo pusimos para unos 2 programas, pero esto no nos va a llevar más que 2 programas. Hasta que Dios nos teníamos diga, el tiempo antes que... Sí, hermano. Y el tiempo es corto que tenemos para exponer tantas. Aquí, por el día de hoy, agradeciéndoles a cada uno de ustedes que nos escuchan, que nos ven, que nos escuchan a través de radio online 24 horas, y a los que nos ven por Facebook, por YouTube, queremos agradecerles y por supuesto también queremos saber dónde se encuentra. Escríbanos, denos un like para saber de ustedes, y si tienen peticiones también nosotros con mucho gusto estaremos orando por ustedes y con mucho gusto las recibiremos. Antes que todo vamos a despedirnos, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor porque nos permitió este momento de hablar de las cosas de Dios, que es lo mejor que podemos hacer, que nos trae mucha bendición. ¿Será que nos despide con oración, hermano? Claro que sí. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por esta oportunidad que nos das y por estos medios para poder compartir tu palabra y que seas tú quien lo llevas a través de tu Santo Espíritu, extendiendo tu mano de bondad y librando cada uno de tu pueblo, de tu iglesia y de los que aún no te conocen, que seas tú lo que los libras de todas estas ataduras. En el nombre poderoso de Jesús, bendecimos tu santo nombre. Amén. Gloria a Dios, amén. Hacemos la invitación por aquellos que no conocen al Señor y creen de que no hay solución a sus problemas. Queremos decirle de que Dios ha sido bueno con nosotros, se lo puedo decir, y siempre va a haber un lugar para ustedes. El Señor ha tardado su venida porque no quiere que perezca. Y si alguien quiere entregarle su vida al Señor, pues también le hacemos la cordial invitación, háganos saber y estaremos orando por ustedes. Dios les bendiga. Que pasen una buena tarde. Dios les bendiga. Amén. Reconocerá que Jesús es